Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de venciendo las pruebas. Para hablar acerca de este tema, vamos a ir a la palabra de Dios, la Biblia. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, bendito sea nuestro Dios, Abba Padre, Jehová de los ejércitos, Dios y Padre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, porque en su amor y misericordia nos ha dado una vida eterna a través de Jesús, porque Jesucristo venció la muerte, resucitó, Él vive hoy, Él es la vida, Jesucristo es la vida. Seguimos leyendo, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos vida eterna en Jesucristo, una herencia que no se corrompe, no se contamina, no se marchita. Los cristianos que amamos a Jesús y le obedecemos, por lo tanto amamos al Padre y le obedecemos, tenemos una herencia, vida eterna en Cristo Jesús. Estaremos con nuestro Dios en su casa, en la Nueva Jerusalén. Participaremos del gobierno milenial de Jesucristo. Somos su cuerpo, su iglesia, su esposa, espiritualmente hablando, esa ayuda idónea. Nada nos separará de nuestro Padre Celestial, y esto será eterno, algo que nada te quitará. Por eso que es tan importante permanecer en Jesucristo. Por eso que es tan relevante que cuides tu salvación con temor y temblor. A continuación dice, hablando de esta herencia y también que Dios nos protege, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, Dios nos guarda, su poder nos mantiene en Jesucristo. Todo sobre la base de la fe. Le creo a Jesús, le amo, le obedezco. La fe, la confianza en Jesucristo y a través de Él la confianza en nuestro Padre Celestial. Y así alcanzaremos la salvación que será manifestada en el tiempo postrero. Cuando nuestro amado Jesucristo vuelva a la tierra en su segunda venida y venga a gobernar, a reinar, ahí quedará de manifiesto la salvación, las promesas fieles de Dios, la eternidad junto a Jesucristo. Tu herencia quedará manifiesta cuando Jesucristo venga. Recuerda que estamos en el tiempo final. Nos acercamos al inicio de la tribulación. Serán 7 años. Y al final de esos 7 años, Jesucristo volverá. Somos la generación final. Veremos el retorno de Jesucristo. Por eso debes prepararte. Debes permanecer en Jesús. Porque nos acercamos a ese tiempo de tribulación que vendrá. Estamos en el tiempo final. Si seguimos leyendo, dice, en lo cual, en esta salvación,
vosotros os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, está hablando del oro, se prueba con fuego. Vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Nos mantenemos viviendo en Jesucristo, en su palabra, en sus promesas, para alcanzar esa salvación que se va a manifestar en el tiempo postrero. Jesucristo es la vid y nosotros somos esos pámpanos, esas ramas que dependemos de Jesucristo y debemos dar fruto. Es nuestra obligación oír su palabra, amar a Jesucristo, obedecerle. ¿Y qué nos ha declarado nuestro amado Jesucristo? Si permanecemos en Él, nuestro Padre, que es el labrador, Él nos limpiará, nos podará, para que demos más fruto. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que si es necesario, por un poco de tiempo, seáis afligidos en diversas pruebas, nos quiere decir que debamos ser purificados, limpiados, refinados, siendo nuestra fe probada, para que tal como el oro se refina con el fuego, nuestra fe, nuestro carácter, nuestra vida sea purificada, limpia para Jesucristo, para la gloria de Dios, y de esta manera demos fruto, es decir, amar a Dios y obedecerle. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y a través de Jesucristo, su sacrificio, su muerte y resurrección, Él nos ha dado salvación. Somos justificados por medio de Jesucristo. Su sangre nos limpia de todo pecado y tenemos salvación por la gracia de Dios, su misericordia a través de Jesucristo. Conocemos a Jesús y comenzamos a depender de Él, y nuestro Padre nos limpia. Recuerda que todas las personas enfrentan dificultades en este mundo. Es inevitable. En el mundo tendréis aflicción, así lo ha declarado nuestro amado Jesucristo. Entonces, todas las cosas que enfrentemos probarán si dependemos de Jesús o decidimos nosotros hacer las cosas a nuestra manera. Que era, como lo hablamos anteriormente, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, hacer tu propia voluntad. Tú definir lo que es bueno y hacer lo que tú quieres. Mientras que si creemos en Dios, nuestro Padre, creeremos en Jesucristo. Si amamos al Padre, amaremos a Jesucristo y obedeceremos la palabra que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Por eso amamos y obedecemos a Jesucristo y pasamos las dificultades, los problemas, los desafíos, las tristezas, las pruebas de fe, mirando a Jesucristo, permaneciendo en su palabra, con oración, con fe, con adoración a Dios, permaneciendo en Él. En tiempo de alegría, en tiempo de tristeza. En todo tiempo, nuestra confianza en Dios debe estar
presente. Lamentablemente, les ocurre a muchos cristianos que cuando se encuentran en problemas, buscan a Dios. Pero cuando están en alegría, se olvidan de Jesús, se olvidan de amar y buscar a Dios. Te ruego que en la alegría, como en la prueba, en la dificultad, busques a Jesucristo. Nuestro Dios, nuestro Padre, permite las pruebas para purificarnos, para promovernos a un mayor grado de madurez espiritual, de carácter, de templanza, de una fe más profunda en Él, para amarle y conocerle. Por eso que son importantes las pruebas en la vida de un cristiano. No hay que confundirse con la tentación, que es cuando el enemigo, hablamos del diablo, busca hacer caer a un cristiano y que te pierdas, que te apartes de Dios y te tienta con el dinero, con cosas materiales, con caer en adulterio o fornicación. El enemigo tienta. Nuestro Dios, por el contrario, al permitir las pruebas, busca que tu fe y tu amor y tu confianza en Él sea refinada, purificada, sea más auténtica, tengas más fe y confianza, le ames más, le conozcas más, para así obedecerle. Por eso, cuando vamos al relato de la Biblia acerca de Job, recuerda que Job era un hombre rico, con una numerosa familia, con mucho ganado, propiedades, muchos sirvientes. Y el libro de Job nos relata de que Satanás argumenta contra Job, diciendo que Job solo sirve a Dios porque Dios lo bendice. El resultado es que Dios permite que actúe el diablo sobre Job con enfermedad, pobreza y muerte. Y el resultado de esta historia es que Job se mantiene confiando en Dios, se mantiene creyendo en su palabra y es refinado y es purificado. No es que Job era un mal hombre o era un ladrón, porque de hecho en el primer capítulo del libro de Job, versículo 1, dice que Job era un hombre correcto, íntegro, temeroso de Dios. Pero en este proceso de pasar por las dificultades de la vida, pasar por pruebas, por amarguras, por decepciones, por tristezas, nos damos cuenta de que Job conoce a Dios de otra manera. Tiene una relación mucho más profunda, porque Job mismo lo declara. En el capítulo 42 del libro de Job, versículo 1 en adelante, Job responde a Jehová y le dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job dice: ahora te conozco. El versículo 3 dice Job: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Es decir, Job reconoce que antes de la prueba, de la dificultad y de la aflicción, hay muchas cosas que él no comprendía espiritualmente. No tenía esa íntima relación con Dios. Si seguimos leyendo, dice Job a Dios: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Es decir, que después de las dificultades que enfrentó Job, él tuvo una relación
de comunión íntima, donde ahora Job le pregunta a Dios y espiritualmente ahora oye su respuesta, le entiende, tiene una relación. Job continúa diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, realmente ahora te conozco. Job logró tener una relación personal, íntima con Dios. Y Job dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, ahora me doy cuenta, Padre, después de todas las situaciones que he enfrentado en la vida, comprendo lo temporal que es la vida. Comprendo lo frágil que soy. Comprendo que te necesito, que necesito a Jesucristo, que solo debo ser humilde, humillado y depender de ti, que necesito tu gracia. Antes conocía la Biblia. Hoy tu palabra mora en mi vida. Tu espíritu me guía, me habla. ¿Logras ver la diferencia? Por eso que Dios permite pruebas de fe, circunstancias difíciles. Cuando Job dice, me aborrezco y me arrepiento, es lo que nuestro amado Jesucristo dijo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, a mujer, hijos, hermanas y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, Jesús, tú eres primero en mi vida. Eres lo importante. Padre Celestial, tú eres primero en mi vida. Todo lo demás es temporal. Mi vida sin ti no tiene sentido. Me aborrezco, menosprecio mi vida por causa de ti. Quiero amarte, oír tu voz y obedecerte. Y de esta manera servirte, amado Jesucristo. Este proceso que enfrentó Job, que es como una expresión máxima de dificultad, de sufrimiento, de dolor, nos enseña que en mucho menor grado todas las personas enfrentamos dificultades, dolores, injusticias, traiciones, y nuestra fe será probada. ¿Sigo creyendo en Jesús? ¿Le sigo amando? ¿Me humillo o me rebelo? ¿Me quejo o con humildad voy a los pies de Jesucristo? Voy al Padre en oración, en humildad, pidiendo gracia y misericordia, buscando su presencia, esperando en Él. La fe es probada. ¿Permanezco en Dios o renuncio? Yo te invito a que seas humilde, que venzas las pruebas, que venzas las dificultades con la fe en Jesucristo, que es amarle y obedecerle, permaneciendo en Él. Y así las pruebas y dificultades de esta vida serán como un fuego que Dios usará para purificar tu fe y hacerte una persona humilde y humillada. Porque recuerda que Dios declaró en Isaías capítulo 57, versículo 15, que así dijo el alto y sublime, nuestro Padre Celestial, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, que declara Dios, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios lo ha declarado, Él es santo, por eso Jesucristo es santo. Y Dios habita con el quebrantado y humilde, no con el orgulloso, no con el soberbio,
no con el que confía en sí mismo. Él habita con el humilde, con el quebrantado. Por eso las dificultades de la vida son un instrumento para que nos humillemos ante Dios y seamos humildes. Y de esa forma seamos limpiados por nuestro Dios. Y por otro lado, recuerda que Él ha declarado que su palabra es como fuego. Su palabra nos purifica, nos limpia. Por eso te invito a ser humilde al oír su palabra, para que este proceso de purificación sea facilitado por tu decisión humilde de dejarte limpiar. Nuestro amado Jesucristo es manso y humilde. Él lo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Jesucristo se humilló hasta lo sumo, siendo el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Jesucristo se humilló, se hizo hombre, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios Hijo, y se hizo hombre y se humilló hasta ser siervo y hasta morir en una cruz. ¿Entiendes por qué Jesucristo exige que seamos humildes, humillados? Entonces Dios permite las dificultades para refinarnos, para que nuestra fe, nuestra confianza en Él sea incrementándose, para que nuestro carácter se moldee a semejanza de Jesucristo, para que seamos humildes, humillados, para que nos limpiemos, nos santifiquemos, para habitar en su presencia por la gracia de Jesucristo. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Él nos va transformando nuestra manera de pensar, renovando nuestro entendimiento. Dios nos procesa con amor. Y tú tienes una labor fundamental en este proceso. Ser humilde, humillarte, dejarte limpiar. No ser rebelde ni orgulloso. Renunciar a tu vida, aborrecerte, perder tu vida por causa de Jesucristo. Y por eso Jesucristo lo dijo en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesucristo nos ordena tomar la cruz. La cruz implica ir a la muerte. Cuando alguien cargaba una cruz, como lo hizo Jesucristo en su crucifixión, iba camino a morir. Y eso es lo que espiritualmente Jesucristo nos demanda: perder nuestra vida por causa de Él, perder nuestra propia opinión, que dejes de tú definir lo que crees bueno y malo, que le obedezcas, te santifiques, que te dejes limpiar, que en medio de las dificultades busques su presencia, vayas al Padre en oración en el nombre de Jesús, clames a Dios, ruegues la llenura de su Espíritu para así amar a Jesucristo, para así conocerle, para así obedecerle. Pierdes tu vida cuando vas a la cruz, cuando tomas tu cruz y sigues a Jesucristo. Y esto lo vemos cuando Jesucristo fue a la cruz. Si leemos el libro de Mateo, capítulo 27, parte diciendo que cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón,
a éste obligaron a que llevase la cruz. ¿Qué quiere decir? Cuando nuestro amado Jesucristo iba camino a la muerte, a ser crucificado, llegó un punto donde se desplomó físicamente. Y un hombre llamado Simón lo obligaron a tomar la cruz para ayudarle a Jesucristo en ese último trayecto para ir a la muerte. ¿Qué aprendemos de aquí? Que nadie te obligue a cargar la cruz de Jesucristo. Esto debe ser voluntario. Que nadie te obligue. Que las circunstancias difíciles de este mundo no te obliguen. Hazlo tú voluntariamente. Toma tu cruz y síguele. No esperes que las circunstancias difíciles de este mundo te lleven a la oración, al clamor y a la súplica. No esperes eso. Hazlo voluntariamente. Que nadie te obligue a perder tu vida por Jesucristo. Hazlo voluntariamente. Consagra tu vida a Jesús. Permanece en Él, buscándole cada día, en oración al Padre en el nombre de Jesús, leyendo su palabra, adorándole, exaltándole, conociéndole. Si seguimos leyendo, este relato dice que cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significaba lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel a nuestro amado Jesucristo. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Nuestro amado Jesucristo fue voluntariamente a la cruz. Nadie lo obligó, y cuando estaba en los momentos finales, le dieron a probar vinagre mezclado con hiel. Esta era una bebida que era una especie de droga, una droga calmante. Y Jesucristo no la quiso beber. Porque Él no quiso beberlo. Porque Él no quería escaparse de la dificultad. No quería escaparse del problema. Cuando somos probados por circunstancias difíciles, del tipo que sea, siempre estará la tentación de evadirse. En vez de buscar a Jesucristo, clamar a Dios, buscar su solución, su ayuda, siempre existen maneras de evadirse. Dedicarse a las redes sociales, o a la televisión, o salir con los amigos, o buscar otro tipo de soluciones. Y lo que Dios quiere es que en las dificultades, en las pruebas, busques su presencia. No que huyas, sino que permanezcas buscando a Jesucristo para que Él te dé la victoria. Recuerda que es inevitable que enfrentemos dificultades. Jesús lo enseñó en la parábola del sembrador. Habló de los que fueron sembrados en pedregales. Y es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Persecución es cuando, porque ahora eres cristiano, muchos te menosprecien, se aparten de ti, se burlen de ti, te persigan, te acosen, porque ahora eres cristiano, ya sea familia, ya sea amigos, compañeros. ¿Y qué ocurre con estas personas sembradas en pedregales? Que cuando se ven enfrentados a eso, dejan de ser cristianos. Pero también habla de que cuando viene la aflicción por causa de la palabra, cuando viene el fuego purificador, enfrentando las pruebas, las dificultades, dejan de creer en Dios, pierden su fe en Jesucristo, se apartan y mueren espiritualmente.
te ruego que no hagas eso. En medio de las dificultades, permanece en Jesucristo. Carga voluntariamente la cruz. No huyas. No busques evadirte con las cosas de este mundo. Escaparte del problema. Enfrenta el problema pidiendo la dirección a Dios. Pidiendo en el nombre de Jesucristo que Dios te dé la victoria. Que te guíe qué hacer por medio de su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Que Jesucristo sea tu refugio. Enfrenta las dificultades con la fe en Jesucristo. No en las cosas de este mundo. La fe puesta en Dios. Que Él te guíe, que Él te dirija. Si tuvieras un problema médico de alguna enfermedad, irás al doctor, pero tu fe debe estar puesta en Jesucristo, en que Jesús es tu sanador. Tu fe está puesta en Dios, en que Él hace milagros. Jesucristo puede sanarte sin necesidad de médicos, o Jesucristo puede usar a los médicos en tu beneficio. Lo importante es que tu fe esté puesta en Dios. Tu fe esté puesta en que Él te abre puertas, en que Él te proveerá ese trabajo, en que Él te sustentará. Buscarás trabajo, pedirás dirección y Dios te guiará, mas tu fe está puesta en Él. Te aferras a Él, a Jesucristo. Buscas a Dios y Él hará milagros. En todo desafío, prueba, dificultad que enfrentes, tu fe debe estar puesta en Dios, tu confianza puesta en Jesucristo, y pedirás dirección y Dios te guiará. Si seguimos el relato de la crucifixión y muerte de Jesús, dice a continuación que cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué significa espiritualmente esto? Que en la cruz te humillas, pierdes tus derechos, te conviertes en alguien humilde, dependiente y frágil, que depende de Dios en todo. Dependes de Jesucristo y permaneces en Jesús, enfrentando las dificultades y dejándote limpiar y refinar tu fe. Nuestro Padre te purificará como el oro para que tu fe sea para la gloria de Él, la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo. También este relato declara de que cuando Jesucristo estaba en la cruz, los religiosos le gritaban a Jesús diciendo: desciende, bájate de esa cruz, si es que eres el Hijo de Dios. No te dejes engañar, no te bajes de la cruz, no huyas, no quieras hacer la vida a tu manera. Como cristiano, permanece en Jesucristo. Tú perdiste tu vida por Jesucristo. No te bajes de la cruz. No te dejes engañar por los religiosos, por las tinieblas que te invitan a que tú tomes el control de tu vida, que tú decidas, que tú hagas lo que quieres. No hagas eso. Toma tu cruz, sigue a Jesucristo, muere a tus derechos, muere a tu vida por obedecer a Jesucristo. Y en medio de las dificultades, en medio de los problemas, déjate limpiar, permanece en Jesús, busca en Dios la respuesta, la guía, que Él sea tu confianza y tu fe. De esta manera, como fue con Job, conocerás a Dios en otra dimensión, una dimensión espiritual. Jesucristo será tu confianza,
tu Señor, tu dueño. Lo amarás con todo tu ser. Amarás a Dios con todo tu corazón. Ya no será religiosidad, tendrás una relación. Todos pasamos por dificultades. En el mundo habrá aflicción, habrán pruebas. Tú decides cómo las enfrentas. Si las usas para humillarte ante Dios y dejarte purificar, amándole y obedeciendo a Jesucristo, o actúas como el mundo en general, en medio de las dificultades, soluciona las cosas a su manera. O bien arranca de los problemas. Tiene problemas en la familia, se arranca de la familia. Tiene problemas en el trabajo y se evade con el alcohol o con la droga o con cualquier cosa. No imites al mundo, mantente limpio, depende de Jesucristo y déjate limpiar en medio de las pruebas que enfrentes. Por eso el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, declara: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la prueba de fe, recuérdalo, siempre está ligado con la fe. La prueba de fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En medio de las dificultades, de los problemas, de las pruebas, tú buscas a Jesús, permaneces en Él, le buscas más, le amas más, le obedeces. Así tu fe permanecerá en Jesucristo y Dios te depurará, te purificará, te perfeccionará en tu fe, en tu carácter, en tu amor. Amarás a Dios y le conocerás. Esto es relevante porque estamos en el tiempo final. Estamos acercándonos al inicio de la tribulación. Ya no hay marcha atrás. Queda poco tiempo para que comience la tribulación, que Jesucristo mismo le llamó la hora de la prueba, porque será una situación muy terrible para este mundo. Ya estamos enfrentando en este tiempo final graves crisis en este mundo y se acerca el inicio de la tribulación. Y puedes ver cómo el hombre, en general, a nivel mundial, ha escogido la violencia, la rebelión, su propia opinión. El hombre define lo que es bueno y lo que es malo a su propia voluntad, apartándose de esta manera de la voluntad de Dios, de el amor de Jesús. Por eso estamos en este tiempo tan crítico. Y los cristianos han perdido su amor por Dios. Se han vuelto tibios, amando este mundo, menospreciando la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, la presencia de Dios se aparta y se aparta su protección porque Dios juzga con justicia y Él permite que se levante la destrucción, el destruidor. Estamos en este tiempo final donde, si ves las noticias, te das cuenta del caos, de la maldad desatada a nivel mundial, fruto del corazón egoísta y orgulloso del hombre. Entonces las tinieblas se levantan con guerra, con diversas guerras, con diversas crisis económicas, con enfermedades, con desastres naturales. Y esto seguirá aumentando. Y que cuando comience en poco tiempo más la tribulación, se incrementarán. ¿Cómo vas a enfrentar estas circunstancias? ¿Qué va a pasar con tu fe?
en medio de las pruebas que vendrán? ¿Estarás escondido en Jesús o estarás haciendo las cosas a tu manera, en tibieza espiritual? Te ruego que despiertes, te des cuenta que falta poco tiempo y que ya estamos experimentando caos y tinieblas a nivel mundial. Por si fuera poco, los espíritus malignos de las tinieblas están usando los medios de comunicación, las redes sociales, las tecnologías para endurecer el corazón de las personas, para que los cristianos se embriaguen en las cosas de este mundo, se distraigan y no carguen la cruz, no renuncien a sus vidas, y para que el mundo en general busque soluciones en las cosas temporales y no vaya a Jesucristo. Vienen tiempos de oscuridad. Comenzará la tribulación y se levantará el anticristo y vendrá una persecución para con la iglesia, para con el pueblo de Dios. Y todas estas cosas serán terribles. Y en medio de esta hora de la prueba, muchos serán purificados, muchos se van a dejar limpiar, muchos que arrancaron durante su vida de las pruebas, que cuando enfrentaban las dificultades se bajaron de la cruz y huyeron, o se dejaron embriagar para evadirse de los problemas y no enfrentarlos. Cuando comience la tribulación, no habrá escapatoria. El tiempo de tribulación que se aproxima será muy terrible, donde no habrá forma de huir. Por eso te ruego que tomes hoy las determinaciones, que hoy tú despiertes, que sigas viviendo una vida normal, cumpliendo con tus responsabilidades en este mundo, que te sujetes a toda autoridad de tu país y por sobre todo que des el primer lugar a Dios en tu vida, dándole tu vida a Jesucristo, amándole, obedeciéndole, cargando tu cruz, muriendo a ti mismo, haciendo la voluntad de Jesucristo y buscándole cada día, permaneciendo en Jesús, no dejándote embriagar por las cosas de este mundo, no dejando que las cosas de este mundo te hagan bajar de la cruz o te hagan huir de la dificultad. Enfrenta las cosas yendo a Jesucristo, yendo al Padre en el nombre de Jesús, pidiendo su dirección, manteniéndote en Él. Por otro lado, Jesucristo está llamando a su iglesia que está viviendo en tibieza a que despierte. El libro de Cantares, capítulo 5, versículo 2, declara: yo dormía, pero mi corazón velaba. Y dice: es la voz de mi amado que llama: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Así Jesucristo está llamando a su iglesia a que despierte, a que se avive, a que busque su presencia, a que se santifique. Pero la iglesia en general, salvo un remanente, la iglesia en general duerme, está en tibieza, en engaño, cree que vela, pero está dormida, embriagada. Te ruego que despiertes, porque esta iglesia representada por esta mujer dice: me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Esto representa que la iglesia actual espiritualmente se ha puesto insensible. No ama a Jesucristo, no está dispuesta
ensuciarse sus pies. No está dispuesta a hacer sacrificios por Jesús, menos a cargar la cruz. ¿Qué hace Jesús? El versículo siguiente de Cantares dice: mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Y yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo, que significa que por cuanto la iglesia no responde, llegará un momento en que el amado Jesucristo dejará mirra en el cerrojo de la puerta. Y eso significa hora de la prueba, necesaria purificación. ¿Por qué? Porque la iglesia en general, la iglesia cristiana, no quiere despertar, no quiere cargar la cruz y seguir a Jesucristo. No está dispuesta a morir a su orgullo, a ser humilde y humillada y obedecerle. Entonces no queda más opción que Dios permite que venga la destrucción, la aflicción, la hora de la prueba, para que al menos una parte de esa iglesia despierte. ¿Qué hace esta mujer de Cantares que representa a la iglesia? Abrí yo a mi amado, pero ya era demasiado tarde. Pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. El silencio de Dios. Recuerda ese podcast. Cuando Dios ve el menosprecio de su pueblo, la indiferencia de su pueblo, el desamor de su pueblo, su presencia se aparta. Y las tinieblas se levantan. Y eso es lo que vendrá en la hora de la prueba. La hora de mayor prueba que nunca se ha experimentado en este mundo y que nunca se va a volver a experimentar. Jesucristo lo dijo, será un tiempo de tribulación. ¿Y qué ocurrió con esta mujer que representa la gran parte de la iglesia que está tibia, fría, en desamor, que es religiosa, que está viviendo en hipocresía? Dice que buscó a su amado y no lo encontró, pero me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon y me hirieron. Me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Es decir, la violencia desatada, la prueba, la destrucción, la persecución del anticristo, todas esas cosas que vendrán en la tribulación y que producirán, dice a continuación la mujer: yo os conjuro, os ruego, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que yo estoy enferma de amor. Es decir, que muchos cristianos revivirán su amor por Jesucristo en medio de la hora de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la aflicción que vendrá. Muchos amarán a Dios con todo el corazón, con todas sus fuerzas, como Dios merece ser amado. La hora de la prueba se aproxima y muchos serán purificados en medio de la aflicción, en medio del destruidor, del afligidor, operando en plenitud, destruyendo. Muchos buscarán en medio del dolor a Jesucristo y recuperarán su amor. Y será en medio del dolor. Y fruto de eso, amarán a Dios con todo su ser. Amarán a Jesús con todo su ser. Amarán al Espíritu Santo de Dios con todo su ser. Y fruto de eso amarán a su prójimo. Y serán cristianos, convertidos de verdad.
pero será un tiempo de mucho dolor y aflicción. Yo te ruego que reflexiones. No esperes ese momento de gran tribulación para buscar a Jesucristo, porque la gran mayoría de los cristianos que están en hipocresía endurecerán sus corazones. Es importante que tomes hoy las determinaciones. La palabra de Dios dice que todos seremos purificados. El libro de Marcos, capítulo 9, versículo 49, lo declara, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal, salados con fuego, purificados. Todos somos purificados. También la iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia, es purificada. El punto es que Filadelfia, la iglesia que Jesucristo ha prometido guardar y librar, esta iglesia se deja purificar cada día. Esta iglesia no arranca de las pruebas. En medio de las dificultades permanece en Jesucristo. Se deja limpiar. Por eso Jesucristo le dice a esta iglesia fiel, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, has permanecido constante, perseverante, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, te has dejado purificar. Pequeñas pruebas, dificultades diarias. En vez de hacer tu justicia, vas a mi presencia, te humillas, te dejas limpiar. No te bajas de la cruz, no defiendes tus derechos. Pierdes tu vida por causa de mí, dice Jesús. Entonces esta iglesia fiel, por cuanto ha permanecido, despierta, tomando su cruz, siguiendo a Jesucristo y permaneciendo en Él, dice Jesús, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir al mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de mayor dolor y aflicción, la última oportunidad para dejarse purificar. Eso vendrá. Entonces, si tú hoy eres fiel y permaneces en Jesucristo, si tú hoy vences las pruebas, entonces, dice Jesús, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cómo vences las pruebas? Amando a Jesús, buscando su voluntad, obedeciéndole, haciendo lo que Él te pide, manteniendo tu fe en Él, tu fe en Dios, en nuestro Padre Celestial. Si tú permaneces en Él, en el tiempo de alegría y en el tiempo de tristeza, amando, buscando a Jesús, perdiendo tu vida por causa de Él, entonces serás limpiado, llevarás fruto. Y por eso Jesucristo declara, yo te guardaré de la hora de la prueba. Recuerda que Jesús lo dijo, velad, orad en todo tiempo. No te dejes embriagar por las cosas de este mundo. No te dejes llevar por el afán, por las codicias, por los disfrutes temporales. Permanece en mí, dice Jesucristo, velando en todo tiempo, pidiendo a Dios que seas tenido por digno de escapar de las cosas que vendrán. Sé como Filadelfia, vence en medio de las dificultades, amando y dependiendo de Jesucristo, permaneciendo en Él. No huyas de las pruebas, no te evadas de las dificultades, no te bajes de la cruz. Durante la tribulación que va a venir, la hora de la prueba, muchos
se verán obligados a cargar la cruz. No podrán huir de las cosas que vendrán a nivel mundial. No esperes ese momento. No esperes que sucedan esas cosas. Permanece en Jesucristo cada día. Enfrenta las dificultades, los problemas, las tristezas, yendo a Jesucristo con la fe y la confianza puesta en Dios, buscando su voluntad y obedeciéndole. Permanece en Él y que las dificultades actúen como un fuego purificador, que te saque esa escoria del orgullo, de tu propia opinión, de querer hacer las cosas a tu manera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre, según su previo conocimiento. Hemos sido escogidos en santificación del Espíritu. El amado Espíritu Santo nos renueva para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Jesucristo es el camino, es la verdad, Él es la vida, Él es nuestra justicia. Su sangre nos limpia de todo pecado, su sangre nos perdona, su sangre nos da salvación, su sacrificio expiatorio. Él pagó el precio. Somos salvos por creer en Jesucristo. Y creer en Jesucristo implica obedecer a Jesucristo. Y Jesucristo nos demanda tomar la cruz y seguirle. Morir a nuestras vidas, a nuestra voluntad. Hacer la voluntad del Padre. Hacer lo que nuestro amado Jesús nos ha enseñado. Oír su voz y obedecer. Amarle, buscarle, obedecerle. Estamos en el tiempo final. Por eso que si tú ya eres cristiano y estás en hipocresía, antes que sea tarde, antes que comience la hora de la prueba y sientas que el amado está lejano a ti, que se ha apartado de ti, te ruego que tomes ahora la determinación de buscar a Jesucristo, que te arrepientas, que pidas perdón al Padre en el nombre de Jesús y que hagas un giro en tu vida, donde la prioridad en tu vida será amar a Jesús, amar a Dios, buscar su presencia, adorarle, leer su palabra, orar cada día en el nombre de Jesús, consagrarte a Él, santificarte, pedir la dirección de su Espíritu Santo y hacer su voluntad. Este es el tiempo. Te ruego que despiertes hoy, antes que sea tarde, para que venzas cada día las dificultades, las pruebas que han de venir y te dejes limpiar y purificar y no arranques ni te bajes de la cruz, sino que permanezcas en Jesucristo y pidas cada día gracia. La gracia de Dios te sostendrá, la gracia de Jesucristo te fortalecerá. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, la gracia de Jesucristo, el poder de su Espíritu Santo nos sostiene. Necesitamos su gracia, necesitamos depender de Jesucristo cada día para así mantener nuestra fe en Él. Le amamos, le creemos, le obedecemos. Por último, si tú no conoces a Jesucristo, te invito a que a continuación de este podcast repitas una oración donde rendirás tu vida a Jesucristo, le confesarás como tu Señor y tu Salvador, le pedirás a Jesucristo el perdón de tus pecados y Jesús te perdonará porque Él te ama, te dará salvación y vida eterna. El Espíritu Santo vendrá a ti y a partir de ahí debes vivir una vida donde le des el primer lugar a Dios,
y le ames con todo tu corazón y le busques cada día y pidas dirección y el Espíritu Santo te guiará. Estamos en tiempos peligrosos, en medio de pruebas y dificultades. Si nos dejamos purificar por nuestro buen Padre, las dificultades serán un fuego purificador. Si dejamos que la palabra de Dios, que es como fuego, nos purifique, es decir, oyes esta palabra y la obedeces, será fuego purificador en tu vida. Si eres fiel, si amas a Jesús y le obedeces, serás librado, guardado de las cosas que vendrán, de la hora de la prueba que comenzará en un poco tiempo más. Permanece en Jesucristo. La gracia de Dios te fortalecerá y te dará la victoria sobre las pruebas. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.